Hello mga lodi, so tingnan natin kung anong tapon ng Carrefour ngayon. Kasi may nakita tayo dito. Kaya lang hindi natin maurong. Kasi ang ano nito, yan. Tingnan natin guys. Ito ba ay Carrefour o hindi? Pero ito hindi ito sa Carrefour. So hindi ito sa Carrefour. Balik natin. Tingnan lang natin. Ayan. If it is the curry or the carria. Creo que no. Creo que sí. Estos son de Carrefour. La farola. Estos no son de ella. Esta no es de ellos. Esos son de garaje. Todavía no está echado. Pero la de allí son de Carrefour. Esto no sé. Ah, mira. Ay, Diyos ko. Guys, bumabaha na. Ayan na, bahang-baha. Baha na ng itlog. Ayan na guys, oh. Bumaha na ng itlog dito. Kunin na natin yung itlog. Ayan. Baha na ang itlog, Diyos ko Lord. Tawagan ko muna si Maymay. Guys, tatawagan ko muna si Maymay. Sumagot, bahala ka dyan. Baha ang itlog ngayon guys. Grabe oh. Tingnan nyo. Diba? Sabi nyo, nagtatapon sila ngayon ng isang katutak na itlog. Tingnan mo. Nagtapon na sila ng isang katutak na itlog. Buti na lang umulan. At medyo malamig. Ayan. So, ayan. Kunin na natin lahat ng itlog. Kasi pwede ko to guys. Ayan, tatawagan natin si Maymay. Kung nasaan na ba siya. Ayan. Grabe. Ay, may gandang kamatis nito. Ay, ang dami nito guys. Oh, saan na yun? Ba't natapon? Hola. ¿Quiere huevo? ¿Qué fecha tiene? 15. Oye. Octubre 15. Hoy es 20. Eso no pasa nada, señor. No, está pasado, ¿verdad? Sí, está pasado, pero todavía puede. Hoy es frío, no está calor. Sí. Sí, coge. De nada. Nanguha ako ng ano guys. Ito oh, yung tawag nito. Nanguha ako ng ano. Basta ito. Ito yung kinuha ko. Masarap to eh. Plum. Yellow na plum. Daming kamates. Daming gulay. Ewan ko na sana si Mayam. Sinasagot. Ayan, may manggo tayo. Ay, halika dito. Ba't ayaw mong magpakuha sa akin? Teka, ilalagay na kita sa bag. Pasensya na kayo mga palangga at talagang excited ako. Bumaha talaga guys, as in bumaha ang pagkain. Bumaha ang pagkain.
Baha ang pagkain mga palangga. So, anong tingin nyo? May lemon na isa. Isang pirasong lemon. Tapos, pepper. Ay! Bumabaha itlog. Jaco, take the eggs. Yes. There was it. What about potato? We are looking for potato, but there's no potato at the moment. There is some. Sinong banana? Ay, sira na ba itong banana? Hindi pa. What is this? Salmon? Ay, malo. Ah, no, just that. Ay. No. Yeah, this one. How many you want? Two? One Or on, this? Only one? this one and this one. Hey, look at this. Oh. Ah, it's very beautiful. Yeah, dia anoche also. They throw so much of that. May May. Kaya hanapin mo yung bulok. All is vegetable, lot of vegetable and local. Maybe some onion. What about this one? The one mango, Jaco? Hmm? Mango. I don't know. We reached the bread. Bread at the bottom. Look, there's the bread. Ooh. Oregano. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Tú tenías uno antes. Sí. So much of this, Jaco. Fish. No. We found fish over there. Ah, you found fish too. Yes. So I found a lot of this one. This. But I didn't found the potato. I'm looking for potato. No potato. No potato. Bumabaha. Andito na si Kuya. ¿Pero qué es eso? No. Piña. Mucho piña. Pero lo que estaba es el plástico. No, this is the rest of it. Ya. Ellos han quitado ya el... No? I only got one onion. Yeah, that. Perdón. Ah, sibo. Ah. Bakit na nato? Ano yan? Super. That one is good. What's this? Zero azucares. I always found this. But I don't know, I think it's for the people who do the exercise. There is the bread, Jaco. There is the bread. Look, Oh, there's something here. there's pineapple. Pineapple. I think you can pull. It's still okay, Jaco. It's still okay. I need that too. You want? No. Can you put it here? Okay. Oh, thank you. See. Only one. No. Ay. You want here? No. Ay, sorry. Mint. No, ya. Este con esto ya vale, Jaco. You want mint too? El pan rico, There's Jaco. another one. No, only one. Only the two. Yo quiero este pan. Vamos a tumbar. No lo rompes. Sí. Vamos a tumbar. Mejor. No lo rompes, Jaco. Ay, sí. Sí, no lo rompes. No, póntela tú. Cosas aquí. Tenemos que quitar esto. Sí, pero ponte tus cosas ahí que luego va a pasar o se lo vamos a llevar ahí. Abrimos este y echamos ahí. Está lleno. Solo esto. Solo esto, no. Esta está lleno. ¿Esto? Sí, mira, a ver. Son plástico.
Ay, de parolas. Vacío. Podemos tirar. Pipino din. Vamos a tirar. Esto es el menta, yaco. Te puede secar. Sí, se puede secar, pero no tengo ventana. Pues déjala en papel. Abrí y deja en papel. Se seca azul. papel? Sí. Allí no han tirado nada. No, mira, todo basura y un poco de pescado. Y ya. Es que hay un montón de aguacate, pero ya no vale. Pepino, han tirado mucha menta. Y bueno, tiene bien pinta. Sí. Me gustaría secarlo, pero no sé Pues dónde. sígala, métela en hoja, en papel. ¿Papel se seca? Sí, y ¿Seguro? déjala así, se seca solo. Porque el papel la absorbe también. ¿Sabes La el papel humedad. de cocina? Sí. Ah, el papel de cocina. Sí, el papel de cocina, cualquier cosa. Ah, el cualquier papel blanco ese. Sí, Ah. cualquier papel se puede secar. Eso lo hago yo. Sí, sí, sí. Es que me gusta seco. ¿Vamos a tumbar? Sí, tómalo. Te voy a coger el pan. Venga. Eso con la luz. ¿Ah? Wallpaper. Wallpaper. Esto. Ay. Ay. Esa. No, está bien. Open. Sí, está rico. Yeah, you can take it. You can take the one. Wait. I think that's it. That's it, Yaku. Ya, se acabó. No hay más pan. Mira. ¿Esto? ¿Esto, Yaku? Patata. Dura. Dura. Blanda. Para tostar. Yeah, aspen. No, hilo. Hilo. No hay más. Ahí hay otro pan. ¿Mm? Ahí hay otro pan blanco. No, este es blanco. Y ya está. Ay, no. ¿Quieres darle por el otro lado? No. Así como son de verduras. It's okay. ¿Huevo? ¿Quiere huevo? Tengo. Ya ¿Tiene cogemos mucho? de ahí. ¿Mucho huevo? 2 docenas. ¿Cómo que dos? Cógete esto. Cógete dos más. 3, 4. 3. Te voy a hacer con pantalón. Pues dársela al vecino tuyo. Coge. Coge esta huevo, Yaco. Ay, mira. Cógela. Estos son todo huevo. Vale. Esto. Más. ¿Y esa, qué 15. tamaño? 15 de 15. octubre. De octubre. 15 de octubre. Sí. Ah, vale, ok. Más. Coja más. Burro. Sí, está bien. Tomate. Tomates, sí. Que tengo aquí tomate. ¿Ya? Ya. Maymay, ¿dónde vamos? ¿Vamos para el 24? 24. Go? Ano pa? 24, ¿quieres ir con Yaco y después vamos para casa? Vamos a seguir por allá. Sí, para. Looking for